Pregunta número 2. Explica el significado que tienen en el autor tres de los siguientes términos: felicidad, sustancia, potencia, acto, causa. 3 puntos. Escoger únicamente tres términos. Felicidad. Para Aristóteles, la felicidad es el bien último que persigue el ser humano, tal y como lo plantea en Ética a Nicómaco. Acepta que en su consecución intervienen bienes externos, como la riqueza, y corporales, como la salud. Por esta razón la llama eudemonía, que se traduce como felicidad, pero incluye conceptos como riqueza o prosperidad. Por ejemplo, aunque la felicidad no se conseguirá con la simple acumulación de estos elementos, para conseguir la felicidad, el hombre puede seguir tres caminos: el del placer, el de la política, y el más virtuoso de todos, el de la contemplación. La felicidad, en este sentido, se encuentra en la virtud, término medio, y en los bienes del alma, como la contemplación, la sabiduría o la libertad. Esto se relaciona con su visión antropológica y epistemológica. En la antropología aristotélica, la parte del alma que llama racional o intelectiva es la propia del ser humano y superior a la vegetativa y sensitiva, por lo que su fin es el conocimiento de la verdad en sí misma y para unos objetivos prácticos. La felicidad es una actividad autosuficiente, perfecta y relacionada con la virtud, que solo puede conseguirse si actuamos conforme a nuestra naturaleza social, sum politikon, y conforme a la virtud guiada por la razón. Sustancia. Aristóteles observó que la naturaleza es dinámica, cambiante, pero para que algo continúe siendo el mismo ente, debe haber algo inmóvil. Ese aspecto inmóvil que caracteriza a un ser en concreto es la sustancia, o usía, su sustrato material que no se ve afectado por el cambio. Los aspectos cambiantes los denominó accidentes. En la metafísica aristotélica, solo los seres concretos debían ser considerados sustancias. Aunque comparte el dualismo de Platón, Aristóteles integra ambas realidades en el ser material. Esta teoría se conoce como el hilemorfismo. La materia, hile, es aquello con lo que el ente se hace, mientras que la forma, morfe, es aquella estructura que hace que algo sea, su fuerza estructurante o universal. Distingue entre sustancia primera y sustancia segunda. Esta última da explicación a las especies y los géneros, teniendo en cuenta el interés de Aristóteles en la evolución. Si pensamos en una persona que llamamos Marta, por ejemplo, Marta sería la sustancia primera, el individuo concreto, y la especie humana, Homo sapiens sapiens, aquello por lo que reconocemos a Marta. Como persona, humana, la sustancia segunda. La sustancia primera tiene prioridad sobre la segunda, pues para existir, las segundas dependen de la existencia de estas. A pesar de considerar la sustancia como algo inmóvil, Aristóteles reconoció que estaba sometida a un tipo de cambio sustancial a través de la generación y la corrupción. La generación es el nacimiento de algo nuevo a partir de otra cosa, como nace un árbol a partir de una semilla, y la corrupción es la desaparición del ser original. La sustancia, por tanto, es el concepto fundamental de la metafísica aristotélica, el primer y más auténtico sentido del ser y la existencia, concreto y cognoscible. Potencia, acto. Junto con el concepto de causa, los conceptos de potencia y acto forman una de las principales explicaciones de Aristóteles al cambio en la naturaleza. Como la naturaleza es cambiante y dinámica, todos los seres tienen la posibilidad de cambiar, pero este cambio debe estar previsto en la naturaleza misma del ser. Esta capacidad interior para el cambio es lo que Aristóteles llama ser en potencia. Como la explicación aristotélica del cambio y la naturaleza es teleológica, donde todo tiene un fin, el ser tiende a perfeccionarse, por lo que el ser en acto es aquel último estadio del ente. Por esta misma explicación teleológica, el acto tiene prioridad sobre la potencia, pues ésta depende de un acto anterior y futuro. A pesar de que una semilla sea cronológicamente anterior al árbol, la semilla procedió de un árbol anterior y su fin último es convertirse en árbol. El movimiento es, por tanto, el paso de la potencia al acto, la realización completa de las posibilidades de un ente. Causa. Junto con los conceptos de potencia y acto, el concepto de causa es una de las principales explicaciones de Aristóteles al cambio en la naturaleza. La causa es el verdadero objeto del conocimiento más elevado, el entendimiento, y aquello que explica por completo lo que algo es y por qué se comporta de una forma u otra. El Estagirita señala 4 tipos de causa que explican la existencia y el cambio en la naturaleza. En primer lugar, la causa material es la materia principal de la realidad, la sustancia física o material de la que está hecho un objeto, resultado de las combinaciones de los 4 elementos. Es una causa intrínseca. Asimismo, la causa formal consiste en la idea o diseño, forma o estructura característica de una realidad. Es la esencia que define una cosa y limita su cambio. Es una causa intrínseca. La causa eficiente, por otro lado, es aquel agente o fuerza que provoca el cambio o el nacimiento de una realidad. Los seres naturales la poseen en sí mismos, el alma, intrínseca, mientras que los artificiales necesitan de un agente externo, extrínseca. Por último, la causa final representa el propósito o fin por el que esa realidad existe o fue creada. El cambio siempre tiene un propósito en la naturaleza. Aristóteles niega
el azar y el caos y considera que todos los seres naturales tienden a alcanzar la perfección que les es propia. Es una causa extrínseca. Aristóteles distingue entre seres artificiales, donde estas cuatro causas se distinguen de manera perfecta, y naturales, donde las causas formal, eficiente y final comparten significado. También en los seres naturales la causa final está integrada en la formal, pues como todo ser tiende a su perfección y todo lo que existe tiene una función, la función es interna a la forma de estos seres. Pregunta número 3. 3. Relaciona la filosofía de Aristóteles con tres de las siguientes doctrinas y autores: Platón, Kant, Hume. Hobbes. 3 puntos. Escoger únicamente tres comparaciones. Platón. Aristóteles recibe una gran influencia de su maestro Platón, aunque a partir de la muerte de este comenzará a diferenciarse de sus planteamientos, sobre todo en lo referido a la teoría de las ideas. La concepción platónica de la realidad, el dualismo ontológico, distingue entre mundo sensible, el mundo físico, simple apariencia, y mundo inteligible, el mundo de las ideas, la verdadera realidad. Estos mundos existen de manera independiente, separados, por lo que el ser humano deberá esforzarse por ascender y conocer las ideas y auténtica realidad a través de la razón, dejando atrás los vicios y limitaciones del cuerpo que le encadenan al mundo sensible. Aristóteles reconoce que todos los entes o seres son duales, pues están compuestos de materia y forma, teoría que se conoce como hilemorfismo. Pero para el estagirita, estos dos aspectos no pueden existir de manera independiente como las ideas platónicas. La forma sería la estructura o fuerza universal que hace que un ente sea lo que es, lo que podíamos relacionar con estas ideas. La materia, en cambio, es aquel sustrato material que particulariza a cada ser, aquello con lo que se hace. La forma no puede existir separada de la cosa en sí, sino en su interior. Lo comentado anteriormente afecta también a la concepción antropológica de ambos autores, que concebían al ser humano como un ser compuesto de cuerpo y alma. Para Platón, el alma sobrevivía al cuerpo cuando éste perecía, y era capaz de conocer el mundo de las ideas gracias a su liberación de los sentidos y los vicios. Pero por su teoría de la reminiscencia, cuando ocurría otra unión accidental entre cuerpo y alma, ésta olvidaba todo lo aprendido y volvía a encadenarse. Aristóteles acepta esta división antropológica, pero igual que la forma, el alma no podía sobrevivir al cuerpo, son elementos inseparables. Cuando muere el cuerpo, también muere el alma. En los campos de la ética y la política también se observan diferencias. Platón concebía la idea de bien como el fin último y supremo al que el ser humano debe aspirar para poder conocer y ejercitar la justicia. De ahí su planteamiento del rey filósofo como el mejor político, puesto que el filósofo que ha observado la idea de bien, que es la causa de las otras cosas justas y bellas, es el único que conoce y puede aplicar la justicia como tal, es el único capaz de hacer política combinándola con la sabiduría. Para Aristóteles, en cambio, la naturaleza del ser humano es social y política, sum politikon, por lo que la forma política ideal es la politeia o democracia moderada. En esta naturaleza social, el hombre busca la felicidad en sí misma, es su bien supremo, si bien acepta que, para conseguirla, necesita de bienes inferiores como los externos y corporales, los que lo hará llegar a la felicidad real son los bienes del alma, como la contemplación, la sabiduría o la libertad. Kant y Aristóteles se distancian desde un inicio sumamente importante, su concepción sobre la pertinencia de la metafísica. Para Aristóteles, la metafísica es una ciencia necesaria y universal, mientras que para Kant es una especie de callejón sin salida. Este último autor se cuestiona la denominación de la metafísica como ciencia por la imposibilidad de conocer la cosa en sí, el noumeno. Con esta filosofía de Kant se produce un giro copernicano, pues pone al sujeto en el centro del conocimiento, ya que es este quien otorga realidad al objeto al conocerlo. Lo único que puede conocer el ser humano son los fenómenos, mientras que conceptos como alma, Dios o principio del universo son incognoscibles. Esto también supone un importante distanciamiento en sus epistemologías, puesto que Aristóteles distingue diferentes tipos de conocimiento, siendo el más importante el entendimiento, aquel que conoce las causas y el porqué. Este sería el tipo de conocimiento que, para Kant, es inalcanzable. Aunque comparten un importante punto, el considerar que la realidad formal o ideal no puede ser independiente de la realidad material. En el campo de la ética y la política, Aristóteles señala que el bien último que persigue el ser humano en sí mismo es la felicidad, a través de otros bienes materiales y corporales, pero sobre todo de los bienes del alma. La alcanzará actuando conforme a su naturaleza social y política, sum politikon, y a través de la virtud. Se considera, por tanto, una ética material. Señala también que el Estado tiene un papel principal en garantizar esta felicidad o bien supremo. Kant, en cambio,
considera que la ley moral o virtud es un bien en sí mismo, universal y necesario, no un medio para conseguir la felicidad. Es una ética formal, donde tiene más importancia la forma y cumplimiento estricto de la ley moral, compuesta por imperativos categóricos, los mandatos morales que guían las acciones de las personas. Actuar virtuosamente nos hará merecedores de la felicidad, pero no la garantizará. La virtud en la teoría aristotélica es encontrar el término medio, evitando los excesos y defectos a través del hábito que aporta la experiencia, empirismo, mientras que para Kant son una especie de acuerdo que los hombres que viven en una determinada sociedad han establecido como leyes o normas. En este aspecto coinciden en la consideración comunitaria de la ética y la política, pero Kant comparte la idea de que el Estado o comunidad no es algo natural, como afirma Aristóteles de la ciudad, sino que los seres humanos lo conforman a partir de un contrato. Hume, al igual que Kant y Hobbes, Hume realiza una radical crítica a la metafísica, aludiendo a conceptos como Dios o sustancia como ilusiones. Esto se debe a su epistemología empirista, en la que es imposible afirmar que algo de lo que no podemos tener experiencia sea real. El conocimiento humano solo puede fundamentarse en esta experiencia sensible, a partir de la que adquirimos contenidos mentales llamados percepciones. Estas percepciones se dividen en impresiones, la realidad inmediatamente percibida por la experiencia, e ideas, no innatas, las copias que elaboramos mentalmente a posteriori de esta experiencia. La mente humana, para Hume, asocia estas ideas para formar el conocimiento a partir de la semejanza, la continuidad espacio-temporal y las relaciones de causa-efecto. Para Aristóteles, el proceso de conocimiento también comienza en la experiencia sensible como primer tipo de conocimiento, pero este no es el límite, sino la base para los otros tipos de conocimiento. El segundo grado de conocimiento es la memoria sensitiva o imaginación, que podríamos relacionar con las ideas de Hume. El tercero sería la experiencia, que conoce las cosas particulares gracias a la combinación de los dos tipos anteriores. Y, por último, el entendimiento sería el grado más elevado de conocimiento que, en relación con todos los anteriores, nos permite conocer las causas y el porqué, mientras que para Aristóteles la causalidad, junto con los conceptos de ser en potencia y ser en acto, era una explicación fundamental del cambio en la naturaleza. Hume señala que no hay forma de demostrar que la causalidad exista, pues los fenómenos son todos productos casuales. El empirismo de Hume nos lleva a entender las relaciones causales como algo probable, pero no certezas indudables. Los planteamientos de Hume suponen una importante ruptura con el pensamiento filosófico griego, pues no concibe que la razón permita al ser humano distinguir entre el bien o el mal, o que ésta sea capaz de juzgar nuestras conductas. Hume defiende un emotivismo moral, donde los sentimientos de aprobación que experimentamos tras un comportamiento son los que nos afirman que algo es bueno, mientras que los sentimientos de desaprobación demuestran justo lo contrario. En síntesis, para Hume la razón puede explicarnos cómo son las cosas, pero no cómo deberían ser. Para Aristóteles, alcanzaremos la virtud al encontrar el término medio de nuestras acciones, atendiendo a las funciones del alma. Es algo que ya viene determinado y que, junto con la felicidad, podremos alcanzar si vivimos acorde a nuestra naturaleza. En el ser humano, esta naturaleza es social y racional, aspectos que nos llevarán a conseguir el bien último, la felicidad. Hobbes, en el aspecto metafísico, Hobbes fue uno de los principales autores del empirismo inglés que realizó una crítica radical a la metafísica y a sus conceptos. Consideraba que esta ciencia era una forma de conocimiento vago y confuso, ya que nociones como Dios, alma o universo eran abstractas y arbitrarias, por lo que no correspondían con la realidad material, observable y demostrable. En el plano político, Aristóteles explicaba la existencia de ciudades, teniendo como referencia la polis griega, a partir de la naturaleza social del ser humano, sum politikon. Por esta naturaleza social y racional, el hombre tiende a formar la familia, que es la primera de las comunidades, y a partir de esta la aldea y la ciudad, espacio donde el ser humano desarrollará su vida en común y alcanzará su plenitud. El Estagirita tiene una visión organicista de la comunidad, todos se necesitan porque todos tienen un lugar natural. Como la ciudad es el fin último de la comunidad, es necesariamente anterior a las otras formaciones. Hobbes, en cambio, concibe al ser humano como naturalmente malvado y peligroso. El hombre es un lobo para el hombre. Por esta misma razón, llega a un acuerdo y forma el Estado, que es un artificio posterior a la existencia humana en un estado natural, renunciando a la libertad por la seguridad. Esta teoría se conoce como contractualismo, y le sirvió para justificar la monarquía absoluta como mejor forma de gobierno debido a este carácter malévolo del ser humano. En este absolutismo, el gobernante es elegido, pero por su naturaleza egoísta, se ve empujado a concentrar todo el poder, lo que garantiza estabilidad y seguridad, ejemplificado con la fuerza del Leviatán. Para Aristóteles, en cambio, la mejor forma de gobierno es la democracia moderada, que permite a los individuos desarrollarse en su naturaleza social para alcanzar el fin supremo, la felicidad. En resumen, para Aristóteles lo social es preexistente al individuo, puesto que es su naturaleza y fin último, mientras que para Hobbes es una creación artificial, solo desarrollada por necesidad.